a cada uno de ustedes, nuestra gran audiencia conectada con nosotros a través de cananga.tv. Somos Cananga Televisión y este es su espacio Belleza es algo más. Soy Miriam Cabrera y estaré con ustedes durante toda una hora en que vamos a traer una propuesta fabulosa en el día de hoy. Nos pueden conectar con nosotros a través del canal 252 de WIN TVO. También pueden conectarse con nosotros a través de el canal 16 de Éxito Visión, a través de streaming también y todas las redes sociales. Y también puede conectarse con nosotros a través de YouTube. Te proponemos que te inscribas con nosotros para recibir nuestra propuesta. Como siempre, iniciaremos con la palabra de la semana. Luego, la palabra de la semana será, ¿verdad?, una palabra que te va a mover a reflexionar. También el producto del día, un producto especial para los problemas de la piel, del cuero cabelludo. Y tenemos un invitado súper especial en este día. Él es don Cristian Martínez Villanueva. Estará con nosotros en mucho lo que tenemos que aprender de lo que nos dirá don Cristian Martínez. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero proponerte que visites Miriam Salón. Allá encontrarás un espacio para tu belleza, para tu arreglo personal, para hacer esos cambios que hace día que está pensando hacerte, cambio de color, un cambio de imagen fresco, bonito, que te vea atractiva, que te vea la mujer y el hombre que ustedes quieren ser. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos hablando la palabra de la semana. Ya estamos de regreso y como le dijimos, la palabra de la semana es pasado. Bueno, ¿cómo definimos el pasado? El pasado son hechos que ya sucedieron y en sentido cronológico es lo que quedó atrás. El pasado es el tiempo que precede al presente y en ese tiempo pueden ocurrir hechos que solo tú conoces, que tú sabes qué ha sucedido, a qué hora sucedió, cuándo sucedió, cómo te marcaron, de si fue de una forma positiva o de una forma negativa. Personas expertas en hablar de cosas del pasado, de decir, de ayudar a personas que han tenido problemas profundos, están en la mejor disposición de oír qué te pasó. Tienes que, lo que está dentro de ti, sacarlo. ¿Qué fue lo que te ha producido probablemente un daño en ti misma? Que eso te ha impedido crecimiento, te ha impedido ser la mujer, el hombre que tú quieres ser. Si tú guardas esos hechos que ocurrieron en tu corazón, te puedes enfermar, eso te puede dañar, no te hace avanzar en lo que tiene que avanzar, te herirá a ti mismo y tú podrás herir a otras personas, porque tú no estás sabiendo qué te está pasando. Así que tienes que darte cuenta, pensar en ti, pensar lo valiosa que tú eres, no frizarte en eso que pasó. También en el pasado pueden pasar cosas extraordinarias y buenas.
Por eso tenemos que manejar lo que es el pasado con inteligencia emocional para convertirnos en personas exitosas. El pasado no es malo, aunque haya sido malo. Depende de qué nosotros hacemos con eso que sucedió. Tenemos que levantarnos de cualquier condición que haya sucedido, que nos haya hecho ponernos triste, nos impide avanzar, nos impide tener claridad mental. Todo eso son cosas del pasado, y el pasado es. Lo tenemos que superar. No podemos quedarnos frisados ni prisioneros en una etapa de nuestras vidas en que haya ocurrido un dolor. Vamos a proseguir hacia adelante con mucho ánimo, con muchas fuerzas, con muchas energías, dando gracias todo el tiempo. Esa es la palabra pasado. No la estamos manejando como cuando nos enseñaron el lenguaje de pasado, presente y futuro. Así que el pasado antecede al presente. Bueno, pues vamos a recomendarte que si tú estás teniendo problemas en tu cuero cabelludo, con una dermatitis seborreica, con caspa, con alguna condición que te esté produciendo esa caspa que miramos hace un momentito y que le pedimos a Francisco que nos la coloque de nuevo, que es tan molestosa, que la persona, pueden observar que la persona que tiene esa condición, mire cómo tiene una parte del cuero cabelludo enrojecido. ¿Por qué? Porque esta condición produce mucho picor en el cuero cabelludo, y también las personas se sienten avergonzados, se sienten mal, porque esas células ahí que se van desprendiendo, esa caspa, le produce, se cae en la ropa y se observa, se puede ver, pero sobre todo en un momento dado la persona puede estar en una reunión, puede estar hablando con alguien y siente el deseo de rascarse la cabeza, porque esta condición produce mucho picor. Hay productos especiales para eso, principalmente en el formato de champú, y yo quiero decirle cuáles son las condiciones que presentan las personas que tienen caspa. Es una seborreica, como dijimos, se ve una caspa un poco húmeda, otras veces ya son un poco más secas y se desprenden fácilmente. También se puede ser que tengan hongo en la cabeza, ¿verdad? En el cuero cabelludo. Como dije, exceso de grasa también, y aún el estrés puede producir una condición de caspa, una dermatitis seborreica. Tenemos que usar un champú adecuado. Lo primero que hacemos es rápidamente ir a una tienda y compramos un champú anticaspa, pero si persiste esa condición, si la persona se ha higienizado suficiente su cuero cabelludo y persiste, tiene la persona que ir a un médico, porque son estos médicos dermatólogos, un doctor o una doctora, quienes pueden tratar esta condición con éxito y que ya eso no vuelva a sucederle a la persona, porque la verdad que es molestoso y muy, muy incómodo. Pueden usar, en el mercado hay muchísimas marcas de estos champús para este problema de caspa, y puede elegir el que le convenga. Pueden ir probando a ver hasta cuál es que le va definitivamente a quitar esa condición. Pero como le dije, si no se encuentran lo que buscan, que desaparezca la caspa, entonces ir al doctor, donde la doctora, para que solucione eso. En un momentito vamos a una pausa, pero antes también te voy a hablar de un problema
que se convierte en problema cuando la persona tiene pérdida de cabello. Y aún la caspa produce pérdida de cabello, ¿verdad? Pero te estoy hablando cuando ya la persona tiene un problema de calvicie, que es irreversible, que no va a recuperar el cabello. Tenemos nuestro centro capilar, Hair Repairment Center, este lugar especializado en donde tratamos problemas de calvicie. Allí va a encontrar la solución definitiva al problema de calvicie. Estos señores que ustedes pueden observar, ahí hay uno que, el primero, ustedes ven como cuando ya tiene el implante, qué diferencia, cómo recupera su juventud. Es lo más bueno que tenemos para solucionar el problema de calvicie, porque esto definitivamente lo hace. Queda ese trabajo muy bien. Ese es un trabajo que lo hacemos conjuntamente con una compañía que está en California, y ella se encarga de mandarnos ese cuero cabelludo que encaja exactamente en donde ya no hay cabello, porque le hemos mandado una muestra, le hemos mandado todas las especificaciones, una muestra del cabello del cliente o de la cliente, y queda muy, muy bien, y las personas recobran toda su energía, toda su autoestima, porque nadie quiere tener pérdida, y cuando perdemos cabello es una pérdida. Así que les recomendamos ir a Hair Repairment Center, ubicado en Unicentro Plaza, local 22, con el teléfono 809-863-1333. Le esperamos con muchísimo gusto. Citas personalizadas, en donde estará la persona que le va a atender y usted, que es nuestro cliente. Le esperamos con muchísimo gusto. Vamos a pausar, y cuando regresaremos con nuestro invitado, don Cristian Martínez Villanueva. Estamos de regreso y estoy en muy buena compañía. Estoy con don Cristian Martínez Villanueva. ¿Cómo está, don Cristian? Qué placer que esté en nuestro programa. Belleza es algo más. Usted, que es un gran artista. Miren, qué tremendo tener un amigo como don Cristian, que me he dado el lujo de aprender tanto con él. Yo voy a decirle algunas nada más de las cositas de don Cristian, porque si no pasaríamos el programa diciendo el currículum. Para mí, don Cristian Martínez Villanueva es uno de los arquitectos más completos con que cuenta el país, y que ha puesto en alto el nombre de República Dominicana. Miren quién es don Cristian Martínez Villanueva. Dice que él inició sus estudios en el país y terminó en Roma, Italia. Y entre los cargos que ha ocupado figuran el de agregado cultural dominicano en la República de Italia, director general de parques y director general del Museo del Hombre Dominicano, conocedor del mundo romano clásico y sobre todo del antillano precolombino. Siente predilección por el arauco insular o taíno, cuyas investigaciones constituyen su principal experiencia. Ha desarrollado junto a diversos especialistas proyectos arqueológicos como el Museo de la Caleta, ya desaparecido, en el Distrito Nacional, y en la Isabela, en la costa norte del país, también. Y otra obra de gran relevancia que ha realizado don Cristian es el mausoleo del altar de la patria, la Plaza de la Bandera, ese lugar tan emblemático en donde hasta el Papa Juan Pablo II estuvo ahí. Ahí se han dado cita
el país entero, todos nos hemos congregado en ese lugar. Ya tendremos la oportunidad de que don Cristian nos diga el significado que yo conozco de boca de don Cristian, lo que significa ese algo tan precioso que está en la Plaza de la Bandera y cada detalle. Pues don Cristian también fue quien hizo el Parque Mirador Sur. Tiene tantas y tantas obras, los jardines del Faro a Colón también. Don Cristian hizo el teleférico de Puerto Plata, pero esas son algunas de las obras de don Cristian. Y ahora don Cristian está aquí porque tiene una obra que yo me imagino que esto él la tiene como un hijo que ha nacido, porque de tú tener en tus manos este precioso libro, te das cuenta de que es diferente, de que es un manuscrito. Y yo le pregunté así ingenuamente a don Cristian, ¿y qué es lo que significa marginalia? Porque uno no se lo sabe todo, pero este libro es maravilloso de verlo. Te das cuenta que es un manuscrito que se ve así como antiguo, ¿verdad? Pero vamos a dejar a don Cristian que nos hable de esta persona que fue tan sabia, tan inteligente, que recogió todas estas informaciones. Y esta persona se convirtió en ese tiempo como en un reportero sin haber periodismo en ese tiempo. Don Cristian, cuéntenos usted. Caramba, usted que se sabe todo esto. Bueno, seguro. Yo primero, antes que nada, estoy muy contento de estar en tu programa. Gracias, don Cristian. Este programa es suyo. Tú sabes que somos amigos de hace mucho tiempo. Sí. Bueno, Marginalia es el último libro. Yo había ya publicado Tureiro, que es la mitología taína, porque ese es mi tema. Yo creo que yo tengo que tener el arahuaco por dentro, porque no puede ser. Porque eso es lo que siempre me ha interesado. Pero Marginalia es un libro muy interesante. Yo estuve muchos años viviendo en Roma, en Italia. Y yo, además, estuve en los archivos secretos del Vaticano por 3 años. Tremendo privilegio, don Cristian. Un privilegio único, y sí. Se debió a que, como tú habías dicho ahorita, el Papa, cuando vino a la primera misa en América, la hizo en la Plaza de la Bandera, cuando yo, siendo agregado cultural en Roma, pedí que prácticamente un permiso para ir a la biblioteca. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que yo era el constructor de la Plaza de la Bandera, el Papa en persona hizo un permiso para que yo fuera a los archivos secretos. Los archivos secretos es lo máximo que hay en el mundo de historia. Ahí está prácticamente desde tiempo de Cristo al día de hoy, y también un poco antes, porque recoge parte de el legado romano, de los romanos antiguos. O sea que es un privilegio, fue un privilegio. Entonces ahí, entre todas esas cosas, yo tuve acceso a una serie de documentos y de manuscritos hechos a mano. ¿Eso qué significa manuscrito? Hecho a mano. Increíbles. Entonces, yo lo tenía eso todo en manuscritos por mí, o sea, los tenía escritos. Pero la vida es muy complicada, tuve muchas cosas que hacer, tuve 11 años en el Museo del Hombre, es un trabajo del cual me he sentido muy orgulloso, pero no te deja también mucho espacio para tú hacer otras cosas. Entonces ahora yo sí tengo el tiempo de dedicarle a ese tipo de cosas, y yo he empezado a sacar documentos antiguos que yo tengo, y el primero fue Marginalia. Marginalia es... ¿Qué es este? Es el libro que está ahí. Marginalia es... Pedro Mártir de Anglería era un italiano que fue a parar a la corte de los reyes católicos. Y mucho antes del descubrimiento. Él era amigo de Cristóbal Colón. Entonces, Pedro Mártir es protonotario de los reyes, que sería una especie de secretario de Estado.
Entonces él logra que cuando los viajes de Colón llegan a Huelva, llegan a la parte española, al Tinto, el río Tinto, entonces, y ahí donde está Palos de la Frontera, él es el primero que interroga a los indios que llegan a Colón. Colón lleva taínos. Eso fue de regreso. De regreso. Entonces, el primero que habla con ellos es Pedro Mártir. Entonces, él logra prácticamente una serie de ideas y el idioma también. Pero ¿qué pasa? Él es amigo también de todo lo que es el establishment, vamos a decir así, español, la nobleza española. Así que es muy importante. Sin embargo, el libro es distinto, o sea, tiene que ver con Pedro Mártir, pero en traverso, porque sucede que cuando Colón llega del primer viaje, las grandes potencias del tiempo eran Génova, comerciales, y Venecia. Entonces, en Génova, cuando Colón es genovés, le dicen al dux de Venecia, que sería el jefe de Venecia, le dicen, hay un genovés que fue a un sitio extraño, donde hay gente extraña, rarísimo, y hay oro, etc. Entonces, el dux manda a vamos a decir así, un espía, manda a un genovés, a un veneciano, perdón, a los puertos españoles, para que averigüe qué fue lo que vio ese genovés. Ese que manda es Alessandro Sorsi, que hoy sería un periodista investigativo, hoy sería como un periodista investigativo, que averigua las cosas que suceden, interroga. Y él interroga a los marinos en los puertos, en el puerto de Palos, Palos de la Frontera, Palos de Moguer. Él va a los puertos y los marinos de Colón, que muchos no volvieron, se quedaron naturalmente en ese sitio, le cuentan, le dicen, no, que vieron cómo era la gente, cómo era el paisaje. O sea, ese es documento de primera mano, pero no solo. Todo lo que nosotros sabemos y estudiamos en las escuelas, universidades, es la visión española. Pero España está saliendo del medioevo. Los españoles todavía son soldados. Acaban de expulsar a los árabes de España y a los hebreos. O sea, España está entrando en un proceso nuevo que duró por siglos. Mientras los árabes tuvieron 800 años en España. Mientras que en ese periodo Italia está en el Renacimiento, está entrando al Renacimiento. Italia tiene el arte, la arquitectura al máximo. Entonces, ese señor interroga a los marinos y ellos le cuentan qué pasa. Él lleva una bitácora, un libro, y en ese libro él escribe al margen, él diseña, porque él parece que había estudiado arte, Sorsi, y diseña al lado lo que el marino le cuenta. Naturalmente, él lo ve con ojos renacentistas, él no conoce la isla. Él simplemente, cuando él le cuenta, él escribe. Pero tú te das cuenta en el diseño que hay hay fallas en el sentido, por ejemplo, habla de un dujo, que son esas sillas de los taínos que casi está por el suelo. Él lo pinta como un pequeño sillita, sí, porque él nunca ha visto un dujo. El marino le dice, mira, hay una silla de 4 patas, chiquita, y él lo pinta como si fuera un taburete nuestro. Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención cuando dibujaron lo que sería la isla, increíblemente parecida para sí, tantos años. Sí. Atrás, que son muchos. Miren la figura que hizo este señor. Sí. Esa imagen, por ejemplo, de la isla, es donde, fíjate que
cuando Colón llega, él cree que está, la primera impresión es el Edén. Él cree que está en el Edén. Dios mío. Él dice, el Edén tenía 4 ríos. Él cree que el Yaque del Norte es uno de los ríos del Edén. O sea, esa imaginación que tenía Colón. Entonces, ¿pero qué sucede? Aquí hay un hombre de Renacimiento que dice, no, espérate, dibuja. Y entonces crea también una nueva visión que es para los estudiosos y para los investigadores, es una nueva manera de ver el mundo. O sea, a través de Italia. Cuando yo hablé ahorita primero de Pedro Mártir de Anglería, era porque había una lobby en los sitios españoles, había una lobby totalmente italiana. O sea, ya sea, principalmente eran genoveses, venecianos, y habían también muchos de Florencia, florentinos, o sea, toscanos. ¿Por qué? Porque ahí estaban los Medici. Esa primera parte es muy interesante porque tiene que ver mucho con la parte, vamos a decir, pecuniaria. Colón, el viaje, porque quiere ir al oriente, es para conseguir especias, oro, o sea, es un viaje prácticamente comercial, que después se convirtió en otra cosa, pero originalmente es comercial, y los puertos españoles estaban llenos de italianos comerciantes, o sea, de grandes personajes. Por eso que yo hablé al inicio de Pedro Mártir de Anglería, porque él es la base. Él conoció también a Zorzi, naturalmente italiano, y ahí había todo un entramado italiano que no se ha dicho. No se ha dicho porque España ya, después de eso, se levanta prácticamente, adquiere una importancia muy grande. Italia se dedica nada más allá a la parte cultural, Miguel Ángel, Leonardo, etcétera, Tiziano. Pero fíjense que muchos de los grandes pintores italianos llegaban a España. Por ejemplo, y los españoles, tipo siglo después, Velázquez, estudió en Roma. O sea que había un cierto contacto muy interesante de esos personajes. Pues mire, don Cristian, también otra cosa que nos habían dicho, cómo se conformaban los bohíos, y aquí lo estamos viendo, como alrededor de uno principal, entonces hacían muchos alrededores. Sí, seguro. Sí. Ahí está el Yucayeque, y que son muchos bahíos, y en el centro de la casa del cacique. Sí. O sea, verdaderamente él trata, inclusive habla de los caníbales, muy interesante. Fíjese, porque aquí en esta imagen, sí, que lo pinta tal como nos han dicho a nosotros, seguro, la ropa que usaban, esta herramienta, ¿verdad? Para las herramientas que usaban, mírenla ahí, para cazar, para defenderse, ¿verdad? Porque de seguro habían situaciones que tenían que defenderse. Seguro, ¿no? De los caribes. Los caribes eran caníbales. La palabra caníbal viene de Caribe. Los caribes eran guerreros que estaban en las Antillas Menores, atacaban a los taínos, se comían a los hombres, eran antropófagos. Sí, dejaban las mujeres. Y dejaban las mujeres, las llevaban a una isla que se decía Matinino, que es para reproducción. Entonces mataban a los hombres y se los comían. Y ahí hay inclusive cómo cocinaban a un hombre. O sea, le cortaban los miembros en pedazos, la cabeza la colgaban de la choza, y entonces con carne de papagayo y yuca, batata, o sea, con víveres y hierbas, hervían la carne
y después hacían como una especie de sancocho. Ay, Dios mío, O sea, ahí que es viene que horrible. nosotros hacemos sancocho, de verdad. Bueno, pues este libro sería interesante que usted lo tenga en sus manos, Marginalia, porque es un documento que habla de nuestros ancestros de primera mano, con tanta fidelidad. Ahí ustedes van a ver hasta las iguanas, que ellos se asombraron de ver esos lagartos tan grandes, lagartos, como ellos sí. decían. Ellos decían serpientes con patas. Serpiente con patas, porque verdaderamente son parientes. Son parientes. Son sí, parientes. Y se parecen, tienen algo. Sí, bueno, don Cristian, nosotros le felicitamos porque a la verdad es que necesitamos conocer nuestros ancestros, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro haber y otras que no hemos logrado por desconocimiento. O sea, tenemos que conocer quiénes fueron nuestros ancestros y cómo vivían, cuál era su alimentación, cómo la familia, cómo la tenían distribuida. Y qué bueno tener esto de primera mano, usted lograr conseguir estos documentos plasmados en este libro, Marginalia. Extraordinario, de uno tocar este libro se da cuenta que es algo diferente. Bueno, pero como diferente, ahora yo quiero que don Cristian, que es, déjeme decirle, don Cristian es pintor, escultor, arquitecto, historiador, escenógrafo. Don Cristian, háblenos de esa primera obra de usted, de Tureiro, que yo tuve el privilegio de participar cuando sí. Eduardo la puso en escena. Sí, Tureiro primero es un libro de la mitología taína. Yo lo hice hace muchos años. Lo publicó el Banco Central. Pero ¿qué sucede? Fray Ramón Pané fue un religioso que Colón trajo en el segundo viaje y lo envió con Guarionex en los terrenos, en el Guárico, que hoy sería San Francisco de Macorís, para que dijera en qué creían estos seres nuevos, ¿no? Y la verdad, él vive 2 años con Guarionex, en la tribu de Guarionex, y ahí él escribe prácticamente el primer libro escrito en América es Relación acerca de las antigüedades de los indios, que hace Pané, que es la base que yo usé para el Tureiro. Tureiro quiere decir, el Turei es el cielo, Tureiro quiere decir los seres del cielo. Entonces, ese libro fue en su debido tiempo un éxito muy apreciado, y Eduardo Villanueva hizo un ballet que se presentó en el Teatro Nacional. Fue muy éxito. Miriam participó como bailarina, porque Miriam tiene Miriam tiene una bailarina de ballet, tiene una experiencia clásica en eso, y verdaderamente fue algo muy espectacular. Tenía la música, fue una música toda con percusión, que la hizo Jordi Masalles, recuerdo. Sí. Seguro. Y verdaderamente fue un éxito. Los comentarios, la voz en off la hizo Pedro Mil, de lo cual yo me quedé muy satisfecho. Él verdaderamente quedó muy contento con el tema. Y nada, y se presentó. Fue un éxito, fue un experimento único. Para mí me llenó mucho eso. La verdad es que debemos de reconocer tanta labor excelente que hizo Eduardo Villanueva. Sí, señor. Y siempre lo hizo a favor de causa del cáncer, de los niños desvalidos. Ahí nosotras participamos. Doña Margarita Copelo, que en paz descanse, Leda Cuello, Ginio Caña, Rosa María Ferrer y tantas compañeras valiosas, nos entregábamos ahí a bailar por esas causas, en la cual Eduardo nunca recibió ningún beneficio económico. Y don Cristian apoyaba mucho
la mayoría de sus amigos, conocidos, personas conocidas siempre nos apoyaban. Recuerdo que el diseño fue suyo de Sí. la ropa, porque recuérdense que los taínos se pintaban el cuerpo, y como se iba a hacer Sí. un baile de ellos, se iba a representar, pues fue un unital pintado así, una cosa hermosa. Sí, sí. Yo lo conservo, don Cristian, ¿Ah, ese sí? unital todavía, muy Qué lindo, bien. muy bonito. Es eso. Don Cristian, usted ha hecho tantas obras majestuosas. Háblenos de la Plaza de la Bandera, ese lugar tan emblemático en donde se han hecho tantas cosas diversas ahí. ¿Qué siente usted Ese- cuando pasa por ahí, Para por mí la esa Plaza es de la la Bandera? principal obra, porque el símbolo es simbólica, y para mí el símbolo es todo. Es fantástico, es una cruz yacente, porque nuestro país, la bandera es una cruz. El escudo tiene como 7 cruces. O sea, nosotros estamos bajo el signo de la cruz. Eso es innegable. El dominicano es cristiano full. Mire, don Cristian, Sí. qué Ve, orgullosa me siento de mire, ser su amiga, de saber lo humilde que es usted, don Cristian. Mire qué majestuoso eso. Esa plaza, y pensar que lo esa hizo plaza es usted. para también se pueda ver desde el aire la cruz. Sí. Pero fíjate, el arco, mira, es interesante. Primero las esculturas, yo hice los diseños y las realizó Juan de Ábalos, que fue el que hizo el Valle de los Caídos. O sea, esto fue una cosa, es en el centro, es una pietad, o sea, una piedad. Es la Virgen que sostiene a Cristo muerto. Pero ¿qué Sí. sucede? Es la madre que sostiene, o la patria, en este caso, que sostiene a su hijo, al soldado, al dominicano, al que fue a morir por su ideal, lo sostiene, o sea, para eternizarlo. Entonces, el arco, eso está abajo del arco. El arco es cuando, dice la Biblia, en el diluvio universal, cuando ya pasaron los 40 días, Dios hace surgir un arco iris. El arco iris es el pacto entre Dios y los hombres. Ya se cumplió. Entonces, eso es el arco, en este caso, es nuestra unión como pueblo. Eso fue. Y entonces arriba la bandera, para que sepa que estamos en Dominicana. La bandera, que por cierto, tengo una pequeña crítica, y es que la bandera es así como está ahí, grande. Es una bandera de seda enorme. A veces ponen una banderita que no debe ser. Yo no puedo pensar que no hayan banderas grandes. Tienen que haber siempre, te quiero decir, a veces cuando hay una cosa importante pone la bandera grande, pero en realidad debe estar siempre la bandera grande, porque cuando pone la bandera chiquita, la bandera normal, el arco se la come. O sea, eso debe estar siempre, porque es un símbolo de la patria. O sea, sí. Nosotros somos patria todos los días, o sea que eso debe estar grande. Sí, siempre. grande como somos nosotros los dominicanos. Nosotros debe ser somos así. Pequeños, ¿no? Y entonces otra cosa, mira, si ponen de nuevo el arco, en los lados del arco, en la parte derecha está un arcángel que guarda el arranque del arco, y tiene la paz, tiene una hoja, un ramo de olivo, que es sí. el sí. símbolo de la paz. Y el otro lado tiene otro arcángel que tiene la espada, o sea, la guerra, la paz o la guerra. O sea, nosotros somos dominicanos en las buenas y de las malas, ¿no? Nuestra patria se defiende. O sea, es una cosa a ese tipo así. Sí. Otra cosa interesante es que de frente a esa imagen está la tumba del soldado desconocido. Eso sí. Fue cuando yo estaba en el Museo del Hombre, se buscó una osamenta que fuera de un soldado, pero desconocido, o sea, que no se sabe el nombre. Y no habíamos nosotros buscamos, cogiendo el himno, todas las
por ejemplo, las carreras Bel Air, Campos Fueron, que cubiertos de gloria se ven. Empezamos a recorrer todos los sitios heroicos de nuestra independencia y no encontramos el esqueleto, porque ahí lo que hay son sembradíos y cosas, y tú no puedes baratarle a los campesinos su sembrado. Entonces, sucedió que en Moca apareció, viendo los registros eclesiásticos, fusilaron a varios individuos, entre ellos un soldado que no se sabía el nombre. Y digo, aquí está mi soldado desconocido. Se fue allá, fueron técnicos del Museo del Hombre Dominicano, precisamente Abelardo Jiménez Lambertus, que hizo el análisis de los huesos, y se vio que era un dominicano, no se sabe el nombre, joven, y que lo habían fusilado porque era por la libertad del pueblo dominicano, o sea, por la restauración. Entonces, ahí está, lo llevamos, le hicimos los análisis, y está ahí, eso que tú ves ahí es de Rodríguez Urdaneta, uno de tantos. O sea, ahí está la tumba del soldado desconocido frente al uno de tantos, que yo también lo trasladé. El uno de tantos es prácticamente un soldado, uno de tantos, que muere por la patria. O sea, que ese es el símbolo total de la patria. Por eso yo estoy muy contento cuando hay, por ejemplo, eso sirve para protestas, para exaltaciones, etcétera. Ese es un símbolo, sí, que debe quedar en la conciencia dominicana. Ahí es el lugar donde nosotros exponemos nuestra queja. Y también cuando tenemos que celebrar, también celebramos, don Cristian. Don Cristian, yo recuerdo que se hacían giras para ir al teleférico. Sí. Yo soy de San Francisco de Macorís y allá hacían giras y yo fui al teleférico y me encantó y me fascinó hacer ese paseo ahí en ese fornicular. Sí, porque uno va y subir a esa loma. Subir a la loma Isabel de Torres. Cuéntenos, don Cristian. Eso fue fantástico. Eso se hizo una compañía italiana que era la que subía los cañones italianos en la Segunda Guerra Mundial, se llama Ceretti e Tanfani. Entonces, ellos son especialistas en subir lomas, en teleféricos. Entonces se hizo eso porque siempre se tenía la idea de que se quería subir, que pudieran contemplar, porque la bahía de Puerto Plata desde el aire, eso es fantástico. Un espectáculo. Pero sí. ¿Qué pasa? Subir en vehículo era muy complicado y peligroso porque tiene muchas curvas y se iba a dañar toda la parte ecológica de esa loma, etcétera. Entonces se optó por un funicular, algo que tú tuvieras arriba. Además, arriba hay un jardín bellísimo. Muy lindo, sí. Entonces, y se hizo, y hay un Cristo. Sí. Hay un Cristo, exactamente. Ese Cristo se puso arriba de una fortaleza que tenía Trujillo, que era para cuando la invasión de Esterohondo, Maimón, Constanza, Maimón y Esterohondo. Trujillo creó una fortaleza para poner ametralladoras. Entonces, ahora eso es un símbolo de paz. O sea, qué lindo que con la base de algo de guerra horrible, de una dictadura muy fuerte y horrible, de ahí sale de ahí surgió la paz. La paz, y sale la imagen de Cristo. Qué bueno, don Cristian. Mire, nosotros necesitamos horas y horas para hablar con usted. Recuerdo algo que me contó don Cristian. Cuando sucedió el desastre de Chernobyl, don Cristian estaba involucrado en un lugar cerca. ¿Cómo se llama ese lugar, don Cristian? Yo estaba a algunos kilómetros. Lo que pasa es que ahí tuve la suerte de que cuando pasó la explosión, yo estaba debajo de la tierra. Abajo de la tierra, en unos sótanos, etcétera, buscando determinadas cosas. Estábamos haciendo un trabajo. Sí. ¿Y qué sucede? Que yo vi las lechugas ponerse azules. Sí. Usted me contó eso. Sí, y cuando eso pasó, nos dijeron que el grupo de personas que habían, casi la mayoría murieron. Ahí me dijeron que yo estuve en observación 5 años. Y yo pasé 5 años terribles, pensando que me iba a morir de un día al otro. Cada vez que me daba, que yo tosía, dije, ya.
Pero Sí. ¿qué pasa? Pasaron los 5 años y después naturalmente, seguido por médicos allá en Italia, pero no, ya. A ya, mí o eso sea me conmovió mucho porque don Cristian estaba trabajando así en ese subterráneo, estaba Sí. involucrado en un proyecto y cuando sale se encuentra con eso, con que los sembradíos habían cambiado de colores por y había efecto. como una vibración, algo que sonaba. Eso fue una experiencia horripilante, pero única. Sí. Y uno dice, bueno, las cosas que uno pasa en la vida son increíbles. Sí. También me impactó mucho que don Cristian se formó en Italia, pero él salió, no porque quería mucho salir del país, ¿verdad, don Cristian? No, yo no Él quería tuvo que salir. Yo tuve que salir obligado. Lo que pasa es que él aprovechó muy bien su tiempo y su Seguro. estadía para allá. Lo aprovechó tanto don Cristian que usted se casó con un italiano y Seguro. todo. Que sea allá. Ay, qué lindo. Es un privilegio tener una persona tan sensible como don Cristian, que me pregunta por mis matas, por mis orquídeas, que siempre tenemos una conversación en la cual soy yo la que salgo ganando, porque yo soy la que aprendo, ¿verdad? Con don Cristian se aprende muchísimo. Ha sido un placer, don Cristian, Bueno, que caramba. usted esté aquí en Belleza es algo más. ¿Ustedes ven que belleza es algo más? Belleza no es solamente una cara hermosa, belleza es lo que sale de tu interior y eso es lo que nosotros proyectamos, también lo que tú haces por otro. Es lindo, es precioso decir que somos hermosos así por dentro. Don Cristian, muchísimas amigo. gracias. Estoy muy contento de haber estado contigo. Esperamos que su libro, Marginalia, muchas personas vayan a buscarlo, porque la verdad que es una joya, un manuscrito. Está en cuesta ahora mismo y estoy preparando otro que va a salir dentro de poco, que se llama Vocábula Bárbara, que son las primeras palabras taínas que llegaron a Europa, recopiladas por Pedro Martín de Anglería, y ese es el próximo libro del mismo formato. Ah, maravilloso. Le auguramos muchísimo éxito, don Cristian, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Belleza es algo más. Hasta la próxima semana.